guerrerosesme.blogspot.mx. En entrevistas a Martín Esparza Flores, 31 de enero del 2013. Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta. Bueno, pues ya le comentaba que por unanimidad de votos, los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia validan el proyecto del ponente Luis María Aguilar y dejan firme la sentencia dictada por el Pleno de la Corte, que reconoce la constitucionalidad, recuerde que es lo que define la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la constitucionalidad del decreto presidencial que se emitió el 10 de octubre del 2009. Este fallo tiene impacto importante más allá de lo jurídico, ya que los derechos laborales de más de 16,000 electricistas que no han cobrado su liquidación sigue a salvo, por lo que todavía pueden reclamar una indemnización conforme al contrato colectivo de trabajo. Pero bueno, también es muy importante señalar que los 5 ministros de la Corte determinan que conforme al artículo 90 de la Constitución, y hay que subrayarlo, no se puede considerar al presidente de la República, al jefe del Ejecutivo Federal, como patrón de todos los trabajadores de la Administración Pública Federal, porque los organismos descentralizados, en este caso le hace Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, cuentan con patrimonio propio y autonomía financiera. Vamos a platicar con don Martín Esparza. Él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Martín Esparza, buen día y muchas gracias. Oscar, buenos días a ti y al auditorio. Es importante tocar este tema porque es un asunto de interés nacional. La resolución, como lo has dicho, por mayoría de los 5 ministros de la segunda sala, pues revocan un amparo que fue otorgado por unanimidad de un tribunal colegiado, que es el segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral, que revisaron prácticamente el amparo 1337/2010, a partir de que esta misma sala le indicó a este tribunal que tenía todas las facultades para estudiar el amparo, ya que todos los temas que estábamos reclamando prácticamente eran temas de legalidad. El tema de constitucionalidad la Corte lo había resuelto el 5 de julio del 2010. Entonces hay muchísimas irregularidades. Lo que la Corte tomó en decisión ayer prácticamente sepulta los derechos de los trabajadores. Prácticamente vemos de manera insólita cómo la ley de amparo la utilizan para fines políticos, para fines económicos. Esta Corte pues va a estar marcada, pues va a estar subordinada a los intereses del presidente de la República, a los intereses económicos y de grupo. Es increíble que apenas hace unos días le otorgaron un amparo liso y llano para que saliera una ciudadana francesa que estaba sentenciada a 68 años de cárcel para que tuviera su libertad porque le fueron violentados sus derechos fundamentales establecidos en el debido proceso, y ayer prácticamente revocan un amparo a los trabajadores, y entonces lo que dicen que el presidente no tiene intervención sobre los organismos públicos descentralizados, y lo que observamos que ayer entonces condenan a los trabajadores a ir a renunciar a su derecho al trabajo porque no van a cobrar indemnizaciones. Si observamos los documentos que hacen firmar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es un convenio de renuncia voluntaria a su derecho al trabajo, por el argumento de que se extinguió Luz y Fuerza por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Estos razonamientos, la verdad que son inverosímiles. Nosotros vamos a exigir que se entregue de inmediato el engrose de la sentencia para estudiar los razonamientos de estos ministros para poder llevar este conflicto a los tribunales internacionales. No podemos dejar un precedente de esta naturaleza, que una decisión del presidente acabe con un organismo público descentralizado, con un contrato colectivo de trabajo y pretenda acabar con un sindicato. Si dejamos este mal precedente en el país, entonces van a correr la misma suerte Petróleos Mexicanos, que es un organismo descentralizado, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Universidad Nacional Autónoma de México.
todos los organismos descentralizados. Y es increíble que hace más de 3 años el presidente de la República argumentó que Luz y Fuerza del Centro pues se extinguía por un asunto de inviabilidad financiera. Y si el conflicto entonces era financiero, ¿por qué demandaron la terminación de las relaciones por caso fortuito y causa de fuerza mayor? De principio a fin este tema ha sido plagado de irregularidades. Que vemos que esta Corte pues no tiene ninguna decisión autónoma, no es un poder autónomo, sigue existiendo el presidencialismo y la verdad que no podemos permitir como trabajadores que hoy se sepulten tus derechos, entonces condenados a que ya no, los mexicanos no tengamos derecho a un empleo estable, a formar parte de un sindicato, tener un contrato colectivo de trabajo, y entonces pues renunciemos a lo que establece el artículo 123 constitucional por una decisión del propio presidente. Esto es inverosímil. Como sindicato no vamos a acatar esta sentencia. No podemos nosotros renunciar al único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo. Es un sindicato que cumplió 98 años de existir, que todas nuestras generaciones anteriores prácticamente hemos trabajado en la industria eléctrica en este país, y por una decisión de un presidente, pues quiere acabar con una organización sindical, por tener un contrato colectivo de trabajo, por ser obrero, por tener garantías y mejores condiciones de trabajo que las que establece la propia ley. Entonces nosotros vamos a tomar nuestras decisiones, a replantear nuestra estrategia jurídica, también vamos a convocar a una asamblea para que todos los trabajadores observen que esta decisión de la Corte no fue apegada a derecho, no fue apegada en términos constitucionales, obedecieron a intereses políticos, y se observa que este gobierno pues no le interesa a los sindicatos democráticos y van a continuar queriendo acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Don Martín Esparza, le pregunto, ¿por qué es que se quería empatar o considerar al presidente de la República como patrón de todos los trabajadores de la Administración Pública Federal y específicamente de este organismo descentralizado que era Luz y Fuerza del Centro? Mira, el tema del patrón sustituto no es un asunto que el sindicato haya colocado en esta demanda de amparo. Si recordamos... Pero se resolvió al respecto, ¿no? Sí, por eso es lo que queremos saber el razonamiento. Nosotros jamás pusimos en el tema de la demanda de amparo que el presidente de la República fuera el patrón sustituto de los trabajadores. Jamás lo pusimos. Que quede muy claro para... No, que era el patrón y por ende tendría que actuar como patrón sustituto en caso de liquidación, ¿no? O extinción, pues. Estos criterios son los que tenemos que estudiar, ver cuál fue el razonamiento, porque desde un principio quien demandó la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo por un asunto especial fue el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. 3 días después de publicarse el decreto de aquel 11 de octubre del 2009, demandaron ante la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje y dijeron que solicitaban la terminación de las relaciones por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Esa es la litis de la demanda. Sin embargo, la propia Junta Federal, que obedece a los intereses del propio Ejecutivo, recordemos que quien es el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues lo pone el presidente de la República, lo pone y lo quita cuando considera él necesario. Y entonces ese órgano, el propio gobierno federal, además de sentenciar la terminación de las relaciones individuales y colectivas el 30 de agosto del 2010, le agregó que no teníamos derecho al patrón sustituto sin que fuera la litis de la demanda. Entonces todo esto está plagado de irregularidades. Nosotros sí demandamos la reinstalación, el despido injustificado y el patrón sustituto, pero forma parte de otra demanda, no de esta. Entonces por eso decimos que la decisión que tomó la Corte, prácticamente hoy imagínate que el presidente no tiene nada que ver con los organismos públicos descentralizados. Sabemos que la administración pública federal está centralizada y descentralizada, y los órganos descentralizados son prácticamente entes económicos establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el sector eléctrico son 2 organismos descentralizados, Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad. Quien pone al director de estas empresas, pues prácticamente es el presidente de la República, y funcionan con un
órgano de gobierno, quien preside es el titular del sector, y todo se reglamenta a través de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Entonces imagínate que lo que pasa en cada uno de esos organismos descentralizados, que el presidente no tiene nada que ver, eso es inverosímil. La verdad que esto es un retroceso muy grave para lo que es la administración pública federal y la aplicación de la propia ley, porque van a correr el mismo riesgo todos los organismos descentralizados. Ya van por Pemex, ya se anuncia, van por Comisión Federal de Electricidad, van por el Seguro Social, todo lo que es organismo público descentralizado. Entonces con esta sentencia van a correr la misma suerte y no lo podemos permitir como trabajadores, no lo podemos permitir como mexicanos. Bueno, como seguramente usted ya se enteró, por unanimidad de votos, los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validan el proyecto del ponente Luis María Aguilar y dejan firme la sentencia dictada por el Pleno de la Corte que reconoce la constitucionalidad del decreto presidencial que se emite el 10 de octubre del 2009. El voto unánime revoca el amparo para que la Comisión Federal de Electricidad asuma como patrón sustituto. Sin embargo, se aclara que los trabajadores podrán cobrar sus liquidaciones. Pero bueno, estamos platicando con don Martín Esparza, él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. A ver, don Martín, decía usted que realmente no debió haber entrado en controversia este asunto en donde se desconoce al presidente de la República como patrón de los trabajadores electricistas. Ese tema jamás lo planteó el sindicato y además aclarar. Pero que... ¿por qué se incluye, por qué se está definiendo sobre la constitucionalidad de este asunto, don Martín Esparza? Ese tema quedó resuelto el 5 de julio del 2010. Recordemos que el sindicato presentó un amparo indirecto contra el decreto y fue resuelto el 5 de julio por toda el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dijeron que el decreto era constitucional porque el presidente tiene facultades para decretar la extinción de organismos descentralizados, y entonces nos permite decir que en esa misma sentencia los mismos magistrados, los ministros de la Corte, resolvieron que los derechos de los trabajadores quedaban salvaguardados y había que hacerlos valer en la instancia correspondiente. Recordemos que en aquella sesión pública la ministra Margarita Luna Ramos planteaba que se resolviera el fondo, y el fondo era ver las afectaciones directas a los propios trabajadores. Sin embargo, todos los magistrados dijeron no, esto que lo resuelva la instancia correspondiente, los órganos jurisdiccionales, y entonces nos mandaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se ventilara el tema. Y fue cuando el día 30 de agosto del 2010 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emite un laudo donde dice que se comprobó la terminación de las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. La verdad que es lamentable que ese tipo de argumentos se esgriman en un conflicto de esta naturaleza, porque todos recordemos que en cadena nacional Felipe Calderón dijo que se extinguía luz y fuerza del centro porque había un problema de inviabilidad financiera, y transcribieron prácticamente pues todos los textos de cómo se transferían dineros a luz y fuerza de 42 mil millones de pesos, y decían que era para los privilegios de los trabajadores. Y el propio tribunal, ante ese laudo de la Junta, metimos este amparo, el 1337/2010, para que se demostrara que si el tema era de caso fortuito, causa de fuerza mayor, o era un tema económico. Y entonces nosotros, hay que recordar que este tribunal pues dijo que si el problema había sido financiero, que así lo había argumentado el presidente y los secretarios de Estado, entonces no se justificaba la terminación de las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza, porque una causa de fuerza mayor es algo que está por encima de la voluntad del patrón, y aquí quien tomó la decisión de extinguir a luz y fuerza fue el presidente de la República. Entonces dice, no se justifica, dice, debieron de haber entonces solicitado un conflicto de naturaleza económica y no utilizar estos causales para la determinación de las relaciones individuales y colectivas. Y como la Junta en su laudo también le dijo que
no teníamos derecho al patrón sustituto sin ser la litis de la demanda, pues por eso se metió al estudio del segundo tribunal y dijo, la actividad económica se siguió desarrollando, el suministro de energía eléctrica, con los bienes que tenía Luz y Fuerza del Centro, y quien lo está haciendo es la Comisión Federal. Entonces caen los dos supuestos de que Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de los trabajadores del sindicato. Por eso se nos otorgó un amparo el 13 de septiembre del año pasado, y fue por unanimidad. Imagínate que entonces los 3 magistrados de este tribunal, que son gente con mucha experiencia sobre el tema, ahora resulta que los 3 magistrados estuvieron equivocados. Pudieras aceptar que se equivocó uno, hubiera una votación dividida. Fue por unanimidad que se otorga el derecho o el amparo a los agremiados del sindicato por haber encontrado derechos fundamentales violentados por parte del Estado mexicano establecidos en la Constitución. Y hoy es inverosímil entonces que esta Suprema Corte revoque un amparo que protege a los trabajadores. Por eso decimos que entonces para que la justicia federal ampare y protege los derechos de los mexicanos, hoy tenemos que buscar entonces la nacionalidad francesa. Hay que preguntarle a los ministros de qué nacionalidad necesita ser para que la justicia federal proteja tus derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. La verdad que esta sentencia es inverosímil, es antidemocrática, es clásica en las dictaduras, no en los países democráticos, de que se puten los derechos de los trabajadores y te condenen a ir a liquidarse. Y se ve, renuncia voluntariamente a tu derecho al trabajo, cobra tu indemnización y el derecho al trabajo entonces queda sepultado. Y recordemos que los trabajadores, el único patrimonio que tenemos es nuestro trabajo, nuestro contrato colectivo, un derecho fundamental de organizaciones es pertenecer a un sindicato. Entonces creemos que esta decisión no fue una decisión apegada a la legalidad, a la constitucionalidad, sino fue una decisión apegada estrictamente al tema político, porque para ellos el tener un contrato colectivo, el tener un empleo permanente y un salario remunerador, pues es sinónimo de ser prácticamente delincuente, y sepultan entonces el artículo 123 constitucional. No nos vamos a quedar quietos, vamos a llevar este tema a las instancias internacionales. Hoy tenemos una marcha, convocamos a todos los trabajadores de este país a que nos movilicemos a partir de las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. El próximo 7 de febrero habrá otra movilización. El lunes nos vamos a reunir en la Asamblea General Extraordinaria, y el mensaje que le doy a todos nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no vayamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo. Todo ha sido plagado de irregularidades de principio a fin, y que todos tenemos la obligación de defender a este sindicato hasta las últimas consecuencias. A ver, don Martín Esparza, pero ¿cómo se buscaba entonces la reinstalación de los trabajadores si no era a través de la figura de patrón sustituto? Claro, mira, nosotros en este tema, quien lo agregó a esta demanda fue la Junta Federal, porque nosotros no lo demandamos en este tema. Quien solicitó la terminación nada más fue el SAE. Hay otra demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que prácticamente en esa otra demanda sí estamos demandando al patrón sustituto, pero no en esta. Aquí entonces, ¿qué se debió haber resuelto? ¿Qué se debió haber resuelto aquí? Lo que se debió de haber resuelto fue si la extinción de Luz y Fuerza del Centro trajo como consecuencia la terminación de las relaciones individuales y colectivas a través del caso fortuito y causa de fuerza mayor. Era lo único que estaba solicitando mediante un procedimiento especial el sistema de administración y enajenación de bienes. ¿Y por qué se resuelve sobre el otro asunto? Lo resuelven de manera anticonstitucional. Dicen hoy el tema, vuelven a ratificar el tema de la constitucionalidad, cuando fue un tema ya resuelto desde el 5 de julio del 2010. Por eso decimos que está plagado de irregularidades, y nosotros vamos a exigir a los ministros que nos entreguen el engrose para ver los razonamientos, porque este tema no puede quedar así, se debe de ventilar a la opinión pública, pero sobre todo a los tribunales internacionales. Entonces, ¿queda por resolver este otro pendiente que usted señala, don Martín Esparza, de acuerdo a su criterio? Pues mira, eso forma parte de otra demanda. Ellos lo subieron, incluso la misma segunda sala, el 4 de mayo del 2011, resolvieron que ya no había temas de constitucionalidad sobre los amparos, y dijeron que el tribunal tenía todas las facultades para resolver,
y entonces desecharon un recurso de atracción que había presentado la PGR en febrero del 2011, donde analizaron y dijeron, no, ya esta Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto y lo único que falta estudiarse son temas de legalidad, por tanto el tribunal tiene todas las facultades para resolverlo. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con Martín Esparza, él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revoca el amparo para que la Comisión Federal de Electricidad se asuma como patrón sustituto y recontrate a cuántos trabajadores hubieran sido, don Martín Esparza, porque de los 44,000 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos entendido, está cerrando números, que alrededor de 29,000 ya cobró su liquidación, así es que quedan bailando todavía 15,000. No, tenemos 16,599 trabajadores que no hemos aceptado. 17,000, pues, 17,000. Sí, no hemos aceptado, no es liquidación, sino no hemos aceptado la renuncia voluntaria a nuestro derecho al trabajo. Todos los demás que cobraron, pues prácticamente también forman parte de la demanda. Aquí los afectados son 44,000 trabajadores. O sea, ¿hubiera sido la recontratación de los 44,000? Claro, porque no se justifica la terminación de las relaciones individuales. Que eso es de lo que ustedes querían que resolviera la Corte, eso es lo que estaba diciendo antes de la pausa, ¿no? El tribunal ya resolvió por instrucciones de la Corte, lo resolvió prácticamente el 13 de septiembre del año pasado, este amparo, el 1337/2010. Entonces los tribunales, por unanimidad, los 3 magistrados, resolvieron amparar y proteger de la justicia federal a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por haberse violado derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y fue por unanimidad. Hoy imagínate que este tribunal colegiado, digamos que los 3 magistrados se equivocaron, entonces eso es inverosímil que se revoque una sentencia donde ampara y protege a los trabajadores. A ver, perdón, pero la segunda sala. Pero perdón que vuelva, la Suprema Corte, la segunda sala, ayer entiende en sentido estricto que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, a pesar de que dichos organismos son parte de la Administración Pública Federal en su faceta paraestatal, y por ello no los identifica con el poder unipersonal del presidente de la República. Don imagínate que eso quedara ya como un precedente. Los de los organismos descentralizados no tuviera nada que ver el presidente de la República. Entonces, ¿quién nombra? No, es que hablan de que cuentan con patrimonio propio y autonomía financiera también. Entonces, ¿quién administra? ¿Quién nombra al presidente, al director de CFE, al director de Luz y Fuerza, al director de Pemex? ¿Quién los nombra? Pues los nombra el presidente de la República. ¿Quién nombra? Pero no contrata a los empleados, ¿no? Bueno, es una administración descentralizada, es una unidad de negocio establecida en la Constitución. Si tú checas la Constitución, prácticamente los organismos descentralizados tienen 3 funciones principales. Una, para áreas estratégicas o prioritarias, para seguridad social o para temas de educación. Y entonces todo esto es de la Administración Pública Federal, está pues prácticamente descentralizada, y la Ley Federal de Entidades Paraestatales dice que todos estos organismos se administran con un órgano de gobierno. Imagínate quién es el presidente del órgano de gobierno, es el titular del sector. En el caso de Luz y Fuerza, el órgano de gobierno, quien precedía era la secretaria de Energía, y también forma parte de este órgano de gobierno la Secretaría de Hacienda, forma parte de este órgano de gobierno la Función Pública, ponen a 2 comisarios para que revisen que esto funcione correctamente, y dice la Ley Federal de Entidades Paraestatales que si esto no llegara a funcionar, es obligación del presidente de la República intervenir para que esto funcione y fincarle responsabilidades a todos aquellos funcionarios que no hayan hecho bien su trabajo. Así lo dice la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Entonces lo que están diciendo los ministros, que prácticamente pues los demás organismos públicos descentralizados van a correr la misma suerte, y los trabajadores también. Si trabajadores tienen contrato colectivo de trabajo, pues por bien del interés público, la economía nacional, y por caso fortuito y caso de fuerza mayor, pues prácticamente se extinguen, y el único derecho que les queda a los trabajadores es pasar a cobrar sus indemnizaciones o liquidaciones. Esta es una regresión histórica de más de 100 años de las conquistas de los propios trabajadores y del propio pueblo de México. Cómo
acabar con organismos descentralizados con un acto administrativo del presidente y que lo avale la Suprema Corte. Bueno, pero según recuerdo en su momento, cuando se decreta la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sí se aducen causas de fuerza mayor, ¿no? ¿Cuáles? ¿No? Dijo el presidente, tú checa el decreto, dice el presidente, lo hacemos por bien del interés público y de la economía nacional y razonan temas financieros, dice es que Luz y Fuerza tiene un pasivo de 240,000 millones de pesos, es que cada año se le transfieren 42,000 No recuerdo, pero había una pesos. causa de fuerza mayor ahí. En ninguna parte del decreto lo dice, sino eso se lo sacaron de la manga y bueno, la Junta Federal lo admitió y hoy lo ratifica la Suprema Corte. Imagínate que la Suprema Corte dice que el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estuvo bien, donde demostraron la terminación por caso fortuito y causa de fuerza mayor, y además que no tenemos derecho al patrón sustituto cuando la actividad económica se sigue desarrollando. Bueno, entonces, ¿esta resolución es independiente de lo que ustedes estaban reclamando, don Martín, en otras palabras? Claro, tenemos una demanda donde demandamos el despido injustificado. ¿Por qué el despido injustificado? Porque para que despidan a un trabajador, pues le deben de notificar directamente al trabajador o directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No se cumplió este causal, entonces de inmediato se justifica el despido injustificado. Estamos demandando la reinstalación y además estamos demandando que la CFE debe ser patrón sustituto porque está administrando la infraestructura. De esto último sí se resuelve, ¿eh? De lo del patrón sustituto sí se resuelve, ¿no? Pero te vuelvo a decir que no era la litis de la demanda, eso lo incorporó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Eso forma parte de otra demanda laboral y con esto entonces prácticamente, ¿qué es lo que van a hacer? Dejar sin materia la otra demanda que tiene el sindicato. Esto es inverosímil, es una... Oiga, don Martín, yo recuerdo, ya se han recontratado algunos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O se han contratado, pues no recontratado. Primero dijeron ¿no? Dijeron que los primeros 10,000 que se liquidaran los iban a reinstalar. ¿Qué ha pasado con eso? Yo recuerdo que hablé con usted hace algunos meses sobre el asunto. Hemos pedido a la Comisión Federal de Electricidad a través del IFAI que nos informe cuántos trabajadores se han reinstalado. ¿Y qué pasó? Y entonces dicen que no lo pueden entregar, que porque es un asunto de seguridad nacional. Pero ustedes deben de saber, ¿no? Imagínate. Ustedes deben de saber. Pero ¿cómo lo sabemos si ellos son los que tienen el control administrativo del personal que tienen ahí? Lo que sí observamos que son muchísimas compañías contratistas que están haciendo nuestro trabajo de manera ilegal, mientras que hay un conflicto social de miles de trabajadores despedidos. ¿Pero han sido contratados algunos por la comisión o no? Eso es lo que queremos que nos diga la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué negar esta información si es un organismo público donde todos los mexicanos... ¿Cuándo la pidieron ustedes? Eso se pidió desde el año pasado. Incluso, fíjate, quien defiende los derechos del gobierno es un despacho de Cavazos Flores, Humberto Cavazos Chena es el abogado. Pedimos también que nos dieran cuántos contratos y los montos de los contratos que han dado. Y dijeron que no lo podían dar porque era un asunto de seguridad nacional, pero por otras fuentes ya los conseguimos a través de otras gentes que lo pidieron por el IFAI en juicios. ¿Sabes cuánto se han gastado con este despacho? 225 millones de pesos para defender al gobierno. Y esto, la verdad, que este despacho de abogados salió un reportaje en revista Proceso, página 20, la semana pasada, pues se dedica a darse una vida de rey cuando es un despacho patronal. Imagínate que se va al África a cazar elefantes y leones y animales en peligro de extinción con dinero público. Y esto, la verdad, que es inverosímil. En su círculo cercano dice que varias de esas presas que ha traído de África lucen hoy, por ejemplo, en la sala del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, don Martín, ¿qué sigue? Pues ustedes se van a inconformar, van a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro, a la Organización Internacional del Trabajo también, a todos los organismos internacionales, porque no puede quedar así. Y además, este razonamiento de los ministros se lo tenemos que llevar a las escuelas de Derecho, a las facultades de Derecho, pues para que se observe cómo de principio a fin ha sido plagado de irregularidades este proceso, que hoy pretenden terminar con una sentencia que está fuera del marco de derecho constitucional o legal, pero pues no van a poder sepultar a un movimiento social que está vivo, que miles de trabajadores ahí con sus propias familias, esperando a que usted no regrese a nuestra fuente de trabajo. Vamos a continuar en la lucha, Oscar. Oiga, y ayer, entre muchas de sus declaraciones, deja entrever, o lo dice de manera directa, que
pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación está supeditada al Poder Ejecutivo Federal, ¿lo deja entrever o me equivoco? ¿Eso No, dijo usted? Ajá. Mira, la decisión que hoy tomaron, la decisión que tomaron ayer, pues es una decisión política, no pegada a derecho. No hay autonomía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿es lo que usted mantiene? No hay autonomía, sigue existiendo un presidencialismo y que eso es grave para el país. Todas las cosas que están pasando de violación a derechos humanos, derechos de los trabajadores, tiene que ver que la Corte lo ha permitido. Es inverosímil, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma educativa y todo este tipo de reformas que pretenden hacer, o todos los agravios en contra del Sindicato Minero, Mexicana de Aviación, Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo ha sido pues gracias a que la Corte o el Poder Judicial ha permitido todas estas violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores en este país. Bueno, por lo pronto hoy habrá marcha a las 5 de la tarde del Ángel al Zócalo. Al Zócalo. Bueno. ¿Cuántos van a marchar, Mira, si le echan contada, yo creo que habrá más de 60,000 trabajadores en la calle. Luego le exageran, don Martín, ¿no? Sí, y luego lo que pasa que luego pues deberían de alguien de los medios mandar contar al contingente, porque luego dicen, es que fueron tantos, pero no dicen cuál fue el motivo de la marcha, ¿no? Sí. Entonces los ciudadanos se deben de enterar cuáles son los objetivos de esta movilización, que hay una movilización, es en protesta a este tipo de injusticias que están pasando, no porque queramos estar en la calle todos los días, sino porque hay un tipo de violaciones y además hay una incapacidad de la clase política gobernante para resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, este conflicto que lleva más de 3 años y no se le encuentra una solución cuando ya es un conflicto social. Oiga, dentro de las muchas preguntas del auditorio, porque siempre nos ayudan a hacer las entrevistas y les apreciamos mucho, le preguntan, don Martín Esparza, ¿cuánto dinero tiene el sindicato? Pues mira, el sindicato ahorita no tiene dinero porque no estamos trabajando y el sindicato se mantiene con las... Pero no se quedaron con un buen dinerito por ahí, se ha dicho, se ha especulado mucho, ¿no? Pues mira, el año pasado le entregaron al sindicato por alrededor de 30 millones de pesos, que gran parte de ese dinero ha sido para pagar a los despachos de abogados, para sostener la resistencia, y hoy se sostiene con las aportaciones voluntarias que están haciendo el grupo de jubilados, porque también salen afectados. Pero no se quedaron con un guardadote, como se había dicho, ¿no? ¿O sí? No, pues estas son las puras especulaciones que hacen distintos medios o gente del auditorio que no sabe cómo se administran y se sostienen los sindicatos, que esa es la parte que quisieron extinguir al sindicato, no a Luz y Fuerza del Centro. Pero vamos a seguir dando la pelea y nos van a ver en los próximos días anunciando cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Don Martín Esparza, muchas gracias por su tiempo. Óscar, buenos días a ti el auditorio. El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio Red con Sergio Sarmiento. Tenemos en la línea telefónica a Martín Esparza, exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Martín, buenos días. Sergio, buenos días aquí al auditorio. Señalaba usted ayer que independientemente del fallo de la Suprema Corte va a continuar usted con las negociaciones políticas con la Secretaría de Gobernación o con las instancias del gobierno federal. ¿Por qué esta decisión? Bueno, tenemos una mesa instalada desde el sexenio pasado, que terminó el 12 de septiembre del año pasado con la Secretaría de Gobernación, y hay comunicación directa con el actual secretario de Gobernación para encontrar una solución, porque si bien es cierto que ayer esta sentencia que es antidemocrática, que el sindicato a través del cuerpo jurídico de nuestra organización analiza que fue fuera del marco constitucional y legal, fue una decisión por consigna, que jamás se metieron a revisar pues el fondo del tema. Entonces nosotros como sindicato vamos a tener una asamblea general, de entrada no la vamos a acatar, no puede ser posible que te revoquen un amparo donde un tribunal por unanimidad, un tribunal colegiado, te otorga un amparo por haberse encontrado violados derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y tranquilamente esta segunda sala que ya se había pronunciado sobre el tema, que no había cuestiones de legalidad, de constitucionalidad, sino solamente de legalidad, hoy te revocan un amparo. Eso es increíble, solamente en México pasa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha un amparo que protege a los trabajadores, a las propias familias de los trabajadores. Eso pues no puede quedarse así firme, porque imagínate entonces la ley de amparo, que es una ley que nos ayuda a los ciudadanos mexicanos con
actos de la autoridad, pues prácticamente estarían sepultando también la ley de amparo. Y entonces hoy, ¿cómo queda el tribunal colegiado? Pues los 3 magistrados se equivocaron ante las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros como sindicato, primero de entrada, no acatamos esta decisión. Tenemos una instrucción que nos mandata nuestro estatuto de evitar la disolución forzada del sindicato, de hacer todo lo que sea necesario por evitar que esto suceda, cuando hay presión por parte del gobierno, cuando es una decisión del Estado, cuando, cuando el propio gobierno de la República tomó las instalaciones de luz y fuerza con las Fuerzas Armadas y Militares, violando el debido proceso a los trabajadores. Jamás fuimos notificados de que íbamos a ser despedidos, ni de manera individual, como establece la propia Ley Federal del Trabajo, ni como sindicato. Esto lo estamos ya discutiendo. Hoy tenemos una segunda reunión del Comité Central del Sindicato. El día lunes haremos una Asamblea General Extraordinaria. El acuerdo que vamos a tomar es de nadie ir a cobrar las liquidaciones. La liquidación es un derecho de los trabajadores. No podemos, como última alternativa, a partir de lo que dijo la Corte, ir a liquidar cierres. Ni siquiera es liquidación, porque lo que va a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que han ido los trabajadores, es a firmar un convenio donde dice: renuncia voluntaria a tu derecho al trabajo. Y los derechos de los trabajadores son irrenunciables, son inextinguibles, son inalienables. Y esto pues lo vamos a ventilar en los tribunales internacionales, pero sobre todo vamos a replantear nuestra estrategia jurídica, replantear nuestra estrategia política. Y bueno, el día de hoy habrá una reunión con el secretario de Gobernación a las 7 de la noche. Nosotros vamos a establecer muy claro que a pesar de esta sentencia que le hicieron por consigna a estos ministros de la Corte, que es vergonzoso la actuación que hicieron, pues no la vamos a acatar. Y además es un conflicto social, no se puede dejar en el desamparo a miles de trabajadores que dependen de su fuente de trabajo para sostener a sus familias. Una pregunta, don Martín. Nos estaba explicando Carlos de Buen, el abogado del propio sindicato, que el hecho de que los trabajadores cobren la indemnización no significa que no se pueda recurrir a instancias internacionales. A pesar de eso, ¿le pediría usted a los trabajadores que no cobraran esta indemnización? Sí, nosotros tenemos un acuerdo del sindicato, porque no es cobrar una indemnización, es tu renuncia voluntaria. Se han firmado todos los trabajadores que le creyeron al gobierno. Primero dijeron que los primeros 10,000 que fueran a liquidarse los iban a recontratar, dijeron que les iban a dar un bono del 100%, y cuando revisamos cada uno de los convenios que firmaron los trabajadores, dice que son renuncias voluntarias a tu derecho al trabajo, y eso no se puede permitir en este país, cuando el artículo 123 de la Constitución, que fue un triunfo de la Revolución Mexicana, donde todos los mexicanos tenemos derecho a un trabajo, a un salario remunerador, a formar parte de un sindicato, tener un contrato colectivo de trabajo. Entonces prácticamente estás renunciando al trabajo, y por ende pues hoy con la sentencia del día de ayer, no nada más te condenan a no tener un trabajo, sino te condenan a la vida misma, de dónde van a sostener los trabajadores a sus familias. Y eso debe de quedar muy claro para la sociedad y para el propio gobierno. Martín, un favor, ¿te puedes pegar la bocina un poquito más para escucharte más claro? Decías hace unos momentos, se violó el debido proceso, no se les informó a los trabajadores. Ahora está muy de moda este término. Y bueno, ¿qué se piensa hacer para que se revierta esto? Pues mira, primero tenemos que informar a toda la sociedad de que el tema del ESME, desde principio a fin, ha sido plagado de irregularidades, violándose las garantías individuales como trabajadores establecidas en la Constitución. Por algo el tribunal nos concedió el amparo. Primero el tribunal revisó lo que la segunda sala le dictaminó el día 4 de mayo del 2011. Recordemos que este amparo, el 1337/2010, estaba radicado en este tribunal, en el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral. La PGR solicitó en febrero del 2011 que este amparo lo atrajera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo resolviera. Y entonces esta segunda sala revisó todos los amparos, porque no nada más estaba el 1337/2010, sino había otros amparos. Lo revisaron y al final determinaron, esta misma segunda sala,
que no había temas de constitucionalidad, que no había temas relevantes ni trascendentes, que todo lo que los quejosos estaban reclamando prácticamente eran temas de legalidad y por tanto el tribunal tenía todas las facultades para poder resolver el caso. Y ahí fueron 4 votos en favor de que no se atrajera este amparo a 1. Y entonces hoy los mismos ministros de esta sala que ya habían votado sobre el tema de que no había constitucionalidad, ni relevancia, ni trascendencia, hoy cambian la decisión de su voto y observamos que lo hicieron de manera política. Esta Corte prácticamente queda subordinada a los intereses del presidente de la República, a los intereses políticos y económicos. Eso no puede permitirse que cuando México ha avanzado en materia de derechos humanos con las reformas de junio del 2011 para poder llevar a rango constitucional los derechos laborales, hoy prácticamente con esta sentencia, además de los derechos que quedan pues violentados, los derechos laborales, también la ley de amparo, y eso no puede permitirse en un país que se dice democrático, que a través de estas instancias que están para salvaguardar los derechos de los trabajadores, porque así quedó establecido en la sentencia del 5 de julio del 2010, cuando la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, dijeron que si bien es cierto, el decreto era constitucional, dejaban salvaguardados los derechos de los trabajadores y había que hacerlos valer en las instancias correspondientes. Y hoy resulta que no fue así. Entonces esto es, la verdad que esta sentencia es antidemocrática, que a todas luces obedece a los intereses de la gente del dinero y del propio presidente de la República en turno. Pues el sindicato la va a discutir, no la vamos a acatar porque no está pegada a derecho, sino simplemente es una consigna. No puede ser posible que se diga en esta sentencia que el presidente de la República no es patrón y que no tiene nada que ver con luz y fuerza del centro, cuando a luz y fuerza del centro quien pone al director es el presidente de la República, forma parte de su gabinete ampliado, y además la Ley Federal de Entidades Paraestatales, como la Administración Pública Federal se compone de las descentralizadas, pues el presidente es el responsable de cómo funcionan estos organismos descentralizados, y además cómo poder creer que se extingue luz y fuerza del centro, que no es una empresa, es un organismo, es una entidad económica para prestar un servicio público de electricidad que se compone desde la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica. Esa es la actividad económica principal, esa es la materia de trabajo del sindicato. ¿Cuántos trabajadores están todavía en este movimiento, Martín? Mira, tenemos 16.599 trabajadores, que ayer, si bien es cierto, había desánimo de muchos de ellos, muchos más estaban echados para adelante porque no podemos acatar esta decisión. Es un sindicato que tiene 98 años de existir en este país, que toda la infraestructura eléctrica que está en la zona centro la construyeron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, y por una decisión del presidente, un acto administrativo, permitir que se acabe un organismo descentralizado, un contrato colectivo de trabajo y un sindicato, es dejar un precedente muy malo, porque con esta determinación, mañana pues sigue Petróleos Mexicanos, que es igual un organismo descentralizado, que digan por caso fortuito y causa de fuerza mayor se extinguió Petróleos Mexicanos, o Comisión Federal de Electricidad, o el Seguro Social, o el ISSSTE, o la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los organismos descentralizados. ¿Se nos cortó? Se nos cortó, sí, se nos cortó. Perdón, Martín. Sí. Martín, se nos cortó un momento, nos hablaba de que todos los organismos descentralizados están en el mismo riesgo. Sí, claro, pues dejar este precedente es muy grave, porque prácticamente hacer caso a la Corte de que por caso fortuito y causa de fuerza mayor se extinguieron los organismos descentralizados, se acaba el contrato colectivo, los trabajadores de cobrar su liquidación, pues prácticamente es regresar al autoritarismo, a la época donde el presidente decidía todo y no había otro órgano en el país o otro poder que pudiera equilibrar y garantizar los derechos de los trabajadores. Por tanto, nosotros vamos a exigir a la Corte que entregue el engrose de la sentencia de inmediato, porque como se vienen actuando, se van a querer entregar el engrose de aquí a un mes o 2 meses cuando se les hinche la gana, y nosotros queremos observar cuáles fueron los criterios de cada uno de los ministros, cómo votaron, cuál fue el razonamiento que hicieron, porque primero procede una queja en el Consejo de la Judicatura Federal, llevar esta sentencia también a todos, en todo el país donde están estudiando los jóvenes, para hacer una aportación del sindicato a los estudiantes de Derecho y sobre todo ventilarlo en los tribunales internacionales,
para observar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es increíble que te revoquen un amparo de un tribunal colegiado donde ya fue revisado y se violaron los derechos fundamentales de los trabajadores electricistas. Apenas vimos cómo la semana pasada pues revocaron una sentencia de una señora francesa que estaba sentenciada a 68 años de cárcel para dejarla en libertad, y es increíble que hoy condenen a 16.599 trabajadores a que el único derecho que tienen es ir a cobrar su liquidación. Eso, pues la verdad que no podemos admitirlo como sindicato, y yo creo que la sociedad en su conjunto no puede admitir este tipo de decisiones de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias por tomar nuestra llamada. Pues Sergio, mira, lo que vamos a hacer el día de hoy es una movilización del Ángel de la Independencia del Zócalo a las 5 de la tarde. El lunes habrá una asamblea general extraordinaria en las instalaciones del sindicato en Insurgentes 98. El día 7 de febrero tenemos otra movilización del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados. Y yo creo que nuestra asamblea va a replantear la estrategia, y seguramente vamos a continuar en la lucha por defender el único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo, y defender a nuestra organización sindical. Y aquí le pedimos a los usuarios, a la sociedad en su conjunto, pues que considere que este acto autoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podemos permitirlo. Martín Esparza, gracias. guerrerosesme.blogspot.mx